Seguidamente que se prepare el grupo para la conferencia número 12, el combate a la inteligencia en seguridad privada. Los disertantes son el licenciado Edwin César Chacón Alanoca, el expresidente de la Federación Boliviana de Seguridad Privada por Bolivia. El doctor Claudio Rodríguez, presidente de la Comisión de Costos CAESI Argentina. El señor Marcelo Mauro Segarra, presidente de la Federación de Seguridad de América del Sur por Argentina. Repetimos el tema: el combate a la ilegalidad en seguridad privada. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Me ha tocado en primera instancia exponer este tema que sin lugar a dudas debe ser el más neurálgico y el que más problemas nos trae como empresarios de seguridad. Antes, reciban un afectuoso saludo de Bolivia, de parte de toda la comitiva que hoy acompañamos a este magnífico evento, muy bien organizado. Aprovecho para felicitar al presidente de la Cámara de Empresas de Paraguay, también al presidente de nuestra querida institución, la FEPACEP, y a nuestro director académico, Edgardo Frigo. Excelente evento. Voy a dividir un poco esta presentación, que va a ser breve, porque nos indican que estamos un poco cortos de tiempo, en dos partes. Una, voy a graficar la realidad de la seguridad desde Bolivia. Y en una segunda instancia hablaré y tocaré conceptos de la ilegalidad y cómo combatir la misma, precisamente desde esa realidad del país que vengo. Bolivia, al igual que ayer exponía nuestro querido colega y presidente de FUDES, este año celebra el bicentenario. 200 años se cumplen el 6 de agosto. En 1825 se fundó nuestro país, y todos los eventos que estamos realizando, precisamente hace un mes atrás, en Bolivia se llevó el 8º Congreso Nacional de Seguridad con el nombre del Bicentenario, Congreso del Bicentenario. Nuestro país, pequeño tal vez por el número de habitantes, tiene ya una larga data de la seguridad privada. Y quiero traducirles, queridos colegas, esa visión y esa realidad de cómo está Bolivia en temas de seguridad. Vengo justamente acompañado con uno de los empresarios más antiguos que tiene nuestro querido país en materia de seguridad, el señor Jaime Viseira, vicepresidente de la Federación, quien ayer comentábamos, él lleva más de 30 años en el rubro. Si nos remontamos a tiempos antiguos, podremos ver que empresarios ya de a mediados de los 90 ya constituyeron empresas de seguridad. Pero recién a finales de esa década y principios de los 2000 se pudo constituir cámaras, asociaciones y por ende la federación. En ese sentido, nuestro rubro, se puede decir, en comparación a lo que yo escuchaba, ya tiene una antigüedad. Pero esa antigüedad no ha ido acompañada, lamentablemente, de bases sólidas, de estructuras sólidas. En la actualidad atravesamos problemas básicos en comparación a lo que yo fui escuchando, que han ido incluso instituciones o cámaras con menor tiempo solucionando de forma más vertiginosa y más rápida. En la actualidad, nuestro país cuenta con alrededor de 300 empresas legales, y les hablo datos oficiales de la institución que nos fiscaliza, y estamos rondando ya los 30.000 efectivos que trabajan de forma regular. En ese sentido, Bolivia tiene 9 departamentos y estamos organizados en distintas cámaras o asociaciones que conforman la federación. Creo que en algunos casos deben llamarse provincias o regiones. Bolivia tiene departamentos. Esos departamentos a la vez agrupan a empresas
Y las cámaras que forman esas empresas son las que forman la Federación Boliviana de Seguridad Privada. Y creo, sin temor a equivocarme también, el principal problema que estamos teniendo, no solo en Bolivia, sino a nivel latinoamericano o panamericano, es que no hay una unión de los empresarios. Lamentablemente, hay empresas que, como ayer mismo escuchábamos en la asamblea que teníamos en la FEPACEP, no les interesa pertenecer a una asociación o cámara. Y por ende, peor a una federación, por eso no vienen a este tipo de eventos, no están con el interés debido. Y eso es un principal problema para que no podamos entrar con cuerpo, llamarlo, o con espalda o con fuerza, a sentarnos con las autoridades que nos regulan. Eso disminuye en gran medida el poder de negociación, entre comillas, que podemos tener como empresarios ante las autoridades. Dado es el caso que en algún caso forman otro tipo de instituciones paralelas que debilitan la posibilidad de llegar a buenos acuerdos con las autoridades que nos fiscalizan. Esa realidad ha llevado a que en la actualidad todavía tengamos una norma muy básica, por llamar un término, o muy inestable. No tenemos como Bolivia una ley de seguridad ciudadana, o ley de seguridad privada, perdón. Tenemos una normativa que se ha aprobado precisamente hace unos 2 años, que es una resolución ministerial. Tiene ese rango, que solamente el Ministerio de Gobierno en Bolivia, en algunos países creo que lo llaman el Ministerio del Interior, ha dictado una norma que nos regula y obviamente a mucha conveniencia de ellos. Es cierto, y hay que reconocer que la norma tiene bondades, tiene ventajas, pero también es cierto que tiene muchos artículos que van en desmedro o son muy desfavorables al empresario. Dicha norma en la actualidad ha traducido a que en Bolivia se lleve un solo uniforme, entre comillas, con el concepto de que así se va a combatir mejor a la ilegalidad. Han implementado tarjetas de identificación, que son llamadas las TDIs, que si bien colaboran para que sea mejor identificado un vigilante, pero el traducir en un solo uniforme ha de alguna forma perjudicado o ha quitado la identidad de cada empresa, que tenía un uniforme diferente, un color diferente, una característica diferente. Pero lo ha hecho precisamente el Estado a través del gobierno, como les digo, bajo una resolución. En ese sentido, a los directivos en su momento, quien les habla ya lleva mucho tiempo en la dirigencia, principalmente en asociaciones o cámaras departamentales, y hace 2 gestiones ya en la federación, nos ha tocado sentarnos con las autoridades y poder de alguna forma negociar o ablandar dichas normas, las cuales se han logrado, y estamos precisamente esta gestión con las gestiones de poder revertir ese cambio único de uniforme, porque no nos parece y nunca hemos estado de acuerdo en esa, digamos, situación que nos ha obligado a llevar un uniforme. Es también importante mencionar, y escuchaba con mucho agrado esta mañana a las autoridades de regulación que nos han acompañado, que no hay una relación tan abierta como he visto entre el ente regulatorio como las organizaciones de empresas que representamos a todo el empresariado. No la hay, y eso debemos admitirla. Por lo menos no como se ha podido ver en los demás países.
Bolivia en la actualidad, y ayer decía bien nuestro colega de Colombia, está sujeto a una autorización o a una acreditación del vigilante previo a un curso que está supeditado a la policía boliviana. No puede ninguna institución privada dictar un curso. Puede hacerlo, pero ese curso no le va a avalar para que sea reconocido como vigilante acreditado o vigilante legal, por decir algún término. No quiero extenderme a muchas otras situaciones que no son buenas, pero con esos ejemplos les doy al lugar que no estamos solucionando los problemas de fondo de la seguridad privada en Bolivia, precisamente por no tener una legislación o una ley específica para nuestro sector. Se han hecho anteriormente y se seguirán haciendo las gestiones ante las autoridades del Congreso para poder redactar una ley que se acomode y que corrija todas estas arbitrariedades, que si bien el gobierno últimamente ha sido muy amplio en recibirnos, en sentarse con nosotros, pero ha cambiado solamente procedimientos básicos que ayudan, pero no solucionan el problema de fondo. Tal vez la norma actual tiene como una de las bondades o una de las ventajas o una de las soluciones más sobresalientes que el tracto administrativo ha sido acortado de forma contundente. Les comento que hace muy poco, hace 2 años y hacia atrás, para que una empresa de seguridad en Bolivia sea acreditada, el promedio de tiempo era de 1 a 2 años, al que le va bien. Ha habido empresas que han tardado 5 años en acreditar, porque era 1 kilo, por decir un término, o documentos que eran totalmente llamaremos hasta burocráticos, en el sentido de que eran imposibles de cumplir porque nos pedían antecedentes de todo y de nada, y cuando esos antecedentes tienen 3 meses solamente de validez, los otros que nos faltaba completar, los primeros ya se habían caducado. Y así hemos ido dando como una rueda hasta que ya teníamos todo y justo el primero o la póliza ya se había incumplido y volvíamos a foja cero. Y eran varios niveles de acreditación. Eso sí, con la nueva normativa que ha entrado en un sistema digital llamado ED5, ha sido solucionado. No será de la forma más óptima, pero ha habido un avance. Pero creemos que la ley que buscamos como empresarios en Bolivia va a solucionar en gran manera todos los puntos que acabo de detallarlos. En ese sentido, les traduzco esta realidad porque yo he visto desde ayer las ponencias y causa una envidia de la buena escuchar a colegas que están en otros niveles y que han sido escuchados y han sido muy ampliamente colaborados con las autoridades que nos regulan. En Bolivia, lamentablemente, no hemos tenido esa suerte, o si la hemos tenido, ha sido hasta cierto punto. El tema combate de la ilegalidad, pienso que no vamos hoy a descubrir la pólvora porque todos lo sabemos. Es un fenómeno que está pasando y es un cáncer que está destruyendo a nuestras empresas, que trae muchos otros aspectos. Bolivia, al igual que todos ustedes, está desunida, decía al principio, y esa desunión no ha ayudado en nada a poder sentarnos con el gobierno con estas características, porque nosotros estamos convencidos que para combatir a la ilegalidad no solamente es tarea de un actor o de un sector, tiene que haber y todos tienen que poner su parte. Y al referirme todos me refiero a 3 principales estructuras que son las empresas a través de las cámaras o asociaciones o organizadas en ese sentido, las autoridades y también los clientes. En la primera estamos fallando, hay desunión.
En la segunda, la autoridad, al no tener al frente Empresas Unidas, aprovecha y convence a otros, se sienta con otros y con otros hace otra cosa. Y los clientes felices, porque al estar en un ámbito de ilegalidad, puede mover los precios como a ellos les parezca. Una empresa, y ustedes no me dejarán mentir, una empresa regulada que cumple todas las obligaciones tributarias, laborales, que se preocupa en tener oficinas, secretarias, administrativos, tiene costos. Pero al ser o al constituirse una empresa ilegal, omite todos esos aspectos y tiene la capacidad de regalar los precios. Y es lo que está pasando en Bolivia actualmente. Supervisores, personal administrativo que trabajaban con nosotros, han visto que esto es, en algún caso, tierra de nadie, y dice, yo abro mi empresa. Me pagan un sueldo, por decir una moneda común, dólares, $500, agarra un puesto de trabajo donde contrata 10, 20 vigilantes, bueno, con eso gana más que el sueldo que le pagaban como supervisor y con eso está feliz. Se olvida de las obligaciones que tienen o que tenemos todos los que estamos sentados aquí, de la inversión que se hace, y a veces es complicado competir con esos costos. ¿Cuál es la receta? Según nuestra visión boliviana, y lo repetí hace rato, debemos sentarnos o debemos inmiscuirnos todos los actores. Cuando el empresariado sea unido, sea agrupado en cámaras o asociaciones, y esas cámaras tengan la capacidad de brindar capacitación, concientización, y en lo que concierne a un trabajo estructurado, las empresas verán desde otra visión y podremos cobrar mejor nuestros servicios y se podrá, no sé si eliminar, pero reducir la ilegalidad. Cuando tengamos la capacidad de sentarnos con las autoridades, con la fuerza debida, podremos alzar la voz en mejor forma, y esto lo digo en buen sentido, y poder llegar a mejores soluciones. Cuando haya ese ambiente, el cliente va a percibir y va a poder sacar licitaciones, lo que pasa en Bolivia, con costos reales. Incluso nosotros pensamos y creemos y siempre hemos propuesto que toda licitación sea obligatoriamente que el empresario que se presente, valga la redundancia, una estructura de costos, porque no es decir, el precio menor para esta licitación es, no sé, $1,000, sin tener una estructura de costos. Nos están obligando muchos de los clientes a que nosotros mismos podamos incumplir, porque licitan precios, la verdad, totalmente ridículos. Entonces, una cadena, si se dan cuenta, y sé que profundizarán mejor los exponentes con el que hoy tengo el orgullo de compartir, verdaderos referentes en lo que concierne la seguridad privada, tanto en FECESUR como en Argentina, pero desde Bolivia pensamos que ese es uno de los caminos, tal vez el más adecuado, de que podamos salir del lugar donde estamos. Cuando el empresario esté unido, esté organizado, podrá tener la oportunidad de estar en estos lugares donde nosotros hemos estado y estamos, participar en seminarios, congresos, reuniones, donde ya se habla de otras cosas. Pero cuando el empresario está perdido y solamente está en ganar 1 o 2, se olvida de las obligaciones que tiene que cumplir. No me extiendo más, colegas. Traigo el saludo afectuoso de todos los bolivianos. Hemos estado hace 3 años en Cochabamba, donde nos ha llenado de mucha alegría poder recibirlos a muchos de ustedes. Y estamos convencidos de que este tipo de reuniones, este tipo de organizaciones, siempre colaboran y profundizan más nuestro sentido de conciencia y de profesionalización de la seguridad privada. Muchas gracias.
Buenas tardes. Mi nombre es Claudio Rodríguez. Yo soy presidente de la Comisión de Costos y Estadísticas de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Edgardo Frigo que me dio la posibilidad de poder participar en este congreso, y al señor Marcelo Segarra que gentilmente y humildemente me dio un lugar en este bloque. Felicitaciones a todas las autoridades del Congreso por la excelente organización. Bueno, el tema que hoy voy a tratar es relacionado con lo que nuestro colega de Bolivia nos estaba comentando. ¿Qué compra el que contrata seguridad barata? Nosotros en la comisión en la Argentina, entre una de las funciones que tenemos es la de elaborar en cada acuerdo salarial que tenemos en nuestro país entre los sindicatos y las cámaras, cuál es el costo de la hora hombre del servicio de seguridad privada. ¿Y esto para qué sirve? Hay organismos en la Argentina como la Sindicatura General de Empresas de la Nación que le piden a la Cámara cada vez que hay un acuerdo salarial ese valor para tenerlo como precio testigo en las licitaciones públicas que el Poder Ejecutivo participa. Además, en la Cámara ese precio testigo, ese costo testigo nos sirve para poder, a través de su Tribunal de Cuentas, de sancionar a aquellas empresas que no cumplen con la totalidad de las obligaciones laborales, previsionales e impositivas que la actividad tiene. Ahora bien, ¿qué es una empresa de seguridad? En realidad, los requisitos para brindar seguridad privada son generales para cualquier compañía que opera en cualquier país de Latinoamérica, y además tiene requisitos particulares. ¿Cuáles son? Depende cada órgano regulador de cada país, debe tener autorizaciones por cada uno de ellos, habilitar a sus vigiladores, a sus agentes, a sus mandos medios, etc. Ahora bien, ¿qué compra aquel empresario que compra seguridad barata? Cuando nosotros analizamos el costo de un servicio de seguridad privada en toda Latinoamérica, en primer lugar tenemos que el costo de mano de obra operativo, ¿sí? Son los salarios, son las cargas sociales, son los seguros obligatorios que en cada país tenemos, y después tenemos, por otro lado, los costos administrativos y operacionales. Toda empresa tiene que tener, ¿sí?, departamento administrativo, algún departamento de liquidación de sueldos, etcétera, y también, ¿sí?, por la función específica, todo lo que es su planta de supervisores y sus gerentes respectivos. Un punto importante, los impuestos. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos el cálculo de la sumatoria de estos tres ítems, vamos a tener un valor mínimo que el empresario de la seguridad privada sí o sí lo va a tener que abonar. Si no está abonando cualquiera de estos componentes, por supuesto que va a poder de alguna manera ofrecer un servicio mucho más barato.
Ahora bien, ¿puede haber grandes diferencias en las cotizaciones? A veces en mi función recibo llamados y dicen, ¿cómo puede ser que tal empresa está cotizando tal valor? Yo digo, no puede ser. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la sumatoria de todos estos ítems que anteriormente yo mencionaba, sí o sí, todas las empresas que cumplen con todas las obligaciones tienen que tener como mínimo determinados costos y no puede haber diferencias porcentuales como se ven en el mercado de 20-30% en las cotizaciones. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si todo el mundo paga los salarios conforme a escala, paga los aportes y contribuciones, impuestos, etcétera, esto no puede pasar. ¿Cómo logran esos empresarios esas diferencias de precios? No declarando a su personal, ¿sí? Omitiendo aportes o seguros, no capacitando y no invirtiendo en tecnología para la prestación del servicio. Bueno, esto es un tema de la Argentina y no sé si en otros países de Latinoamérica esto también tenemos este problema. Se usa la figura legal de las cooperativas para simular una relación de dependencia, diciendo que los integrantes o los propios vigiladores son socios de un ente en el cual lo usan para pantalla para disminuir y no realizar todos los aportes y contribuciones que la actividad tiene que tener. Informalidad laboral de la industria de seguridad privada en Latinoamérica. Bueno, hay un crecimiento sostenido de la inseguridad pública, hay aumento de la demanda de servicios privados y la expansión del mercado la tenemos con un alto nivel de informalidad. Estimamos que entre el 30 y el 60% del personal opera en forma informal. Carecen de relación de dependencia, seguridad social, cobertura médica. Aquí hay representantes de las entidades gubernamentales, representantes sindicales, en la cual nosotros instamos a trabajar conjuntamente para disminuir este flagelo que, como bien dijo nuestro colega de Bolivia, de alguna manera perjudica a toda la industria en general. Bueno, acá hice un análisis comparativo de la situación en los diferentes países de Latinoamérica, en la cual hay una informalidad estimada de la actividad, en la cual vemos que determinados países están en un nivel de un 50 a un 60%, ¿sí? Y las causas son las que en todo este Congreso estamos nombrando: una regulación débil, una competencia desleal, subcontrataciones irregulares, falta de fiscalización, etcétera. Por otro lado, este gráfico de la Organización Internacional del Trabajo nos permite ver cuál es la tasa de informalidad laboral de cada uno de los países de Latinoamérica, en el cual podemos observar que los países con mayor informalidad laboral están dados por Perú, Paraguay, Ecuador, Colombia, y en menor medida los países que menor informalidad tiene, encontramos a Uruguay y a Chile. En la región estamos entre un 21,5% y un 72,5%
de informalidad laboral. Por lo tanto, sabemos de qué estamos hablando. Todas las personas que estamos acá reunidos sabemos lo que es esto. Lo que pasa que tenemos que trabajar entre todos para que este flagelo realmente lo podamos combatir entre todos. ¿Qué compra el que contrata seguridad barata? Riesgos, informalidad, vulnerabilidad y finalmente lo único que logra es comprar inseguridad. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Bien, nuevamente buenos días. Voy a tratar de ser lo más breve para terminar el evento en el horario previsto. Vengo hablando de esto hace ya, en eventos como el que estamos hoy, hace 5 años. En algunos casos, el combate contra la ilegalidad ha funcionado con algunos avances en algunos países. Se han tomado algunas medidas y eso lo hablo en general, no particularmente con la industria de la seguridad, pero la industria de la seguridad es una actividad regulada. Es una industria maravillosa, maravillosa, de carácter esencial. Esto nos lo enseñó la pandemia. Somos de carácter esencial. No pueden prescindir de nosotros. ¿Se dieron cuenta de eso? Eso era impensado hace algunos años. Creían que éramos el último orejón del tarro, no se sentían el último orejón del tarro. No voy a tratar de hacer un grupo de autoayuda, quédese tranquilos. Pero éramos el último orejón del tarro. Con los años, nuestra industria se ha convertido en un pilar de las sociedades avanzadas. Es impensado, créanme, en los países desarrollados que una actividad se desarrolle si antes no evaluó la necesidad de seguridad privada y si ese costo de seguridad privada lo puede soportar la operación de ese negocio. Nosotros pensamos que en los países menos desarrollados hay más seguridad privada. No, señores. Los países más avanzados son los que consumen mayor cantidad de seguridad privada en todos sus aspectos. Nosotros hablamos aquí de algunos millones, poquitos millones, en América. El profesor Frigo mostró que Europa, Estados Unidos, son altísimos consumidores de seguridad privada. ¿Por qué? Porque, insisto, es impensado iniciar un negocio, ¿sí? Porque tienen que responder a sus accionistas, que lo primero que hay es proteger la inversión que van a realizar. Y ese negocio lo debe soportar. Las fuerzas públicas no dan abasto. Está demostrado que las fuerzas públicas, por más eficientes que sean, les cuesta muchísimo llegar a los lugares a donde llegamos nosotros. Por supuesto que tienen el poder del Estado, pero nuestra practicidad y nuestra flexibilidad nos hacen altamente eficaces. Operamos cárceles, realizamos seguridad con personas, física, en barrios, en ciudades. Hay ciudades que las custodian empresas de seguridad. ¿Sí? Puertos, aeropuertos. Ayer aquí están sobrados los ejemplos. Combatimos por ciberseguridad. Operamos todo tipo de equipamiento de avanzada. Nuestros vigiladores, nuestros guardias operan
equipos sensibles y que nos ponen en manos nuestros clientes y nuestros contratantes. Operamos hasta centrales nucleares. ¿Ustedes pensaron que nosotros custodiamos centrales nucleares en todo el mundo? Tenemos que valorizar lo que hacemos. Hospitales. Tenemos que valorizar muchísimo la actividad que realizamos. Para poder realizar estas tareas, por supuesto que contamos con personal altamente calificado. Ya el guardia de seguridad que solamente mira, ya es altamente ineficiente, no tiene mucho sentido. Hoy operamos equipos sofisticados, como les decía, de seguridad. Manejamos manuales de procedimiento que armamos nosotros y convalida nuestro cliente. Nuestros profesionales, y esto me jacto de decirlo, las nuevas generaciones, o sea, por los que a lo mejor que venimos de más atrás, somos ex militares, ex policías, tenemos formación universitaria, pero los de hoy, la gran mayoría, son formados en las principales universidades del mundo, porque se requiere muchísimo más seso, sí, que músculo. Y eso es otro gran avance. Las grandes corporaciones y las pequeñas también tienen profesionales de primerísima línea. Estos señores también lo tenemos que valorizar. Y aquí voy a hacer una primera reflexión. Nosotros existimos porque hay alguien que nos paga. Nuestro cliente. Nos debemos a él. Si no tenemos cliente, no tenemos negocio. Yo no creo, cuando me hablan de que tenemos ejércitos, realmente una frase tan idiota, que no puedo creer que la repitan algunas personas, algunos normalmente comunicadores, que no se den cuenta que nosotros no tenemos una persona más que la que necesitamos para brindar nuestros servicios. O alguien tiene gente de más porque quiere tener un ejército. Me imagino que en sus empresas ustedes optimizan para tener el mejor rédito, porque de eso vivimos, señores, de ganar dinero. Somos empresas comerciales, no somos empresas del Estado, no somos empresas de benevolencia. No tenemos que tener miedo de decir que nosotros generamos riqueza. Somos empresarios que pagamos nuestros impuestos y necesitamos que nuestras compañías tengan rentabilidad positiva. Si no tenemos rentabilidad, nosotros no podemos reinvertir en el crecimiento de nuestras compañías, porque nuestro rubro, nuestra actividad, tiene una premisa, que es la innovación. Vamos a una velocidad que muy pocas otras industrias tienen. Pensar que hace 5 años atrás íbamos a estar hablando de incorporar inteligencia artificial, o que íbamos a estar trabajando nuestros guardias con delimitaciones de perímetros y predicción de delitos, era impensado. Sin embargo, en muy corto lapso nos tuvimos que adaptar. Y hoy somos una actividad altamente competitiva, porque si no somos competitivos, nuestros clientes no nos contratan más. Generamos millones y millones en impuestos. Somos una actividad formal, una actividad que genera puestos de trabajo de calidad.
Somos una industria magnífica y maravillosa, señores. Pero como todo, y que somos una familia, tenemos problemas. Y nuestro principal flagelo es la competencia desleal. Y aquí viene nuestro dolor, nuestro picazón. Porque siempre está cerca. Vemos hoy distinguimos tres de estas particularidades. La primera es la clandestinidad. La segunda es nuestros propios colegas. Y la tercera, y la más difícil de combatir, aunque sí podemos autolimitar, son las policías adicionales. Si a alguien no le gusta escuchar esto, se puede retirar. Pero son nuestra competencia desleal, señores. Van en contra de mi negocio. No tengo empacho en decirlo, aunque no les guste a muchos. De la primera, que es la clandestinidad, ¿quién es el responsable de combatirla? A ver, ¿quién creen que es? La autoridad. El maldito Estado, señores. El Estado. Las secretarías de trabajo. Eso es importantísimo saber, que la clandestinidad la combaten primero los ministerios o las secretarías de trabajo de cada una de sus naciones. Porque es el responsable de velar por que esos hombres que están realizando un trabajo lo hagan no en estado de esclavitud. ¿Me comprenden que esto no es nuestra responsabilidad? ¿Quién puede colaborar con esto? Aquí tenemos tres actores: las cámaras empresarias y los empresarios, denunciando la clandestinidad; los sindicatos de los trabajadores, y aquí entra un jugador importantísimo, los sindicatos de los trabajadores, porque es imposible que ese clandestino entre a un sindicato. Es importantísimo, señores, que nos amiguemos con los sindicatos de los trabajadores. Importantísimo. No mezclados, pero porque ellos van a defender una cosa y nosotros otra. Pero los dos, ambos, podemos ser el yunque para que la masa el martillo del Estado rompa la clandestinidad. Importantísimo tener líderes sindicales, trabajadores, que nos ayuden y se ayuden a mejorar las condiciones de trabajo, porque eso hace que el clandestino tenga que elevar automáticamente su posición a dejar de serlo. Por supuesto que las autoridades regulatorias tienen que ver, pero es mucho más difícil para ellos si no lo denuncian. El segundo problema, y si esto lo pudiéramos solucionar, si pudiéramos solucionar la clandestinidad, sería bajar por lo menos los índices de clandestinidad. Sería un muy buen comienzo. Pero el segundo tema es el que más me preocupa, porque está entre nosotros, los empresarios, y es nuestro colega que a través de a través de maniobras espurias, cotiza abajo. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace esa magia? Pongámonos colorado de una vez. Dejemos de tener miedo
de decir que ese colega que cotizó 20% por debajo en la licitación es un colega, no es un colega mío, no es mi colega, es una persona que juega sucio, que utiliza maniobras espurias para no pagar lo mismo que pagamos nosotros. No hay que tener miedo de decirle a ese que es un delincuente. Y ahí entra en juego las cámaras empresarias, junto con los sindicatos también. Porque la denuncia, por supuesto que el Estado después, pero la primer denuncia la tenemos que realizar en nuestras cámaras empresarias. Y sancionar gravemente tanto al empresario espurio como al contratante espurio. Porque aquí el otro problema que aparece y subyace permanentemente es el cliente que finge demencia. Yo no sabía. ¿Qué no sabía, Mandrake? ¿Qué no sabía? Que a ese precio es imposible que alguien te venda. No seas hipócrita. Es hora de desenmascarar a cada uno de los actores que tienen responsabilidad en esto. Si no, nos callamos, nos quedamos en casa, tomamos mate, miramos TV y todo se terminó. Pero somos responsables, los mismos empresarios, de lo que malditamente nos pasa. Es hora de ponerse los pantalones largos, señores. Si no quieren terminar compitiendo por migajas. Eso le pasa a los mercados altamente regulados por el Estado, altamente regulados, y en donde todo es amiguismo. Pero también pasa cuando hay contubernios entre empresarios y clientes. No necesitamos robar para que el cliente gane plata. Pongámonos los pantalones largos, nuevamente se los ruego como empresario. Y por último, tenemos un problema que también es muy serio y que es una competencia desleal y lamentablemente es quien nos controla, en muchos casos. En Argentina cada vez hay menos injerencia de las policías locales. En el caso de Argentina, Brasil tiene un Estado federal y si bien hay una competencia, no es tan importante, pero hay lugares en donde hay batallones de policía adicional. Cuando hablamos de policía adicional, no sé cómo se llaman acá, pero eso se llama en Argentina, en Bolivia tienen el batallón, que ofrece servicios, sale a ofrecer servicios de seguridad privada. Esto pasa aquí también, pasa en Uruguay, pasa en todo América, en México también. Estuvimos el año pasado en México, se me enojaron las autoridades, pero que se enojen, me importa un bledo. Para eso estoy acá. ¿No? Se enojó mal Pero bueno, allá ella. Espero que algún día se dé cuenta que le hace muy mal a la actividad. Yo sé que los sueldos, los salarios, es una forma de incrementar los salarios de los funcionarios policiales. Pero no es la forma. Nosotros tenemos, ¿cómo se avanzaba? Con el marrón, ¿no? Con el marrón, que digo, el gris. Esto. Llegamos hasta acá. Entonces, debemos por lo menos pedirles a los funcionarios policiales y judiciales que por lo menos de mínimas se autolimiten. Yo voy a poner un ejemplo que no es, porque en cada provincia nosotros tenemos una reglamentación distinta, una ley distinta. Ahora estamos terminando
nuestra ley federal, al igual que tiene Brasil. Opa, se fue. ¿Salí? Está lindo, no está tan mal. Está gordito también. Bueno, entonces le tenemos que pedir autolimitación. Esa autolimitación, vamos a sacarlo de ahí. Esa autolimitación, como hace la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires no le permite a los policías de la ciudad realizar con cierta, antes o después de su toma de servicio. Entonces, se autolimita en la contratación de la seguridad pública para que complemente la seguridad privada. Al revés, sí utiliza la seguridad privada para complementar a la seguridad pública. Esto pasa en algunos otros lugares. En Argentina en estos momentos ya hay un montón de provincias, la primera que fue en la Ciudad de Buenos Aires, pero después fueron copiando otras provincias. En los eventos deportivos ustedes van a ver que adentro de los estadios, los que miren partidos de Conmebol o de Copa Libertadores, van a ver que hay guardias de seguridad. Hemos ganado esa industria, que es muy interesante. No solo los eventos masivos como recitales, sino que en particular los eventos deportivos que llevan muchísima cantidad de gente. Para ir cerrando, siempre al final de estas disertaciones me pregunto, ¿en qué demonio está pensando el ministro de Economía de este país o de todos los países, de todos nuestros países, de la cantidad de dinero que se está perdiendo por la clandestinidad o por la subfacturación? O del ministro de Trabajo. ¿A dónde duerme? ¿Adentro de un tupper? ¿Sabe lo que es un tupper? El de plástico. ¿A dónde duermen? ¿De dónde salieron? Yo no puedo creer que se pierdan, porque al combatir la ilegalidad, la cantidad de dinero que les ingresaría es exponencial. Y podrían darle mejores sueldos a sus fuerzas de seguridad y dejarnos hacer nuestro negocio y de generar empleo y generar riqueza. Les pido disculpas por mi vehemencia, pero para terminar les digo que gozamos de buena salud, ¿sí? Somos una buena industria, tenemos mucho futuro y les dejo un mensaje que les puede interesar. Gracias. Ahora sí, entrega de certificaciones y reconocimiento a este fabuloso equipo. Argentina, Bolivia, por parte de la Comisión Organizadora del 18º Congreso Panamericano de Seguridad Privada.